Entonces, Panamá como país cooperó, la población cooperó, las autoridades hicieron lo que tenían que hacer en su momento, pero ya es momento de pasar la página y yo lo he compartido en foros. Nosotros seguimos contando casos en Panamá y yo creo que eso ya es innecesario en estos momentos. La situación pandémica sigue bastante complicada, no nos vamos a llamar engaños, pero creo que al final siempre se puede sacar un mensaje optimista o una nota positiva y estamos hoy día con uno de los médicos que ha acompañado a la población panameña en esta pandemia. Y, doctor, la nota positiva dentro de todo. Así mismo es. Bueno, gracias a ustedes, a Metro Libre, a ustedes periodistas que siempre hemos mantenido una muy buena relación en esta pandemia, informando a la gente, acompañando, me gustó la palabra que utilizaste, acompañando a la población, siempre tratando de informar con conocimientos objetivos acerca del tema de la pandemia, tratamientos, vacunas, la situación hospitalaria, en fin. Así que bueno, agradecido por esta oportunidad. Como bien dices, nota positiva. Nosotros en Panamá tenemos una alta tasa de vacunación. Cerca del 90% ya tiene por lo menos una dosis de vacuna o 2 dosis. Eso ha hecho que este repunte de casos que hemos visto en los últimos meses, semanas más bien, sean de casos de población que no se complica, no va a los hospitales, no se agrava y no muere por COVID gracias a la vacunación. Así que en eso, nota positiva. Panamá es un país que ha sido ejemplo de una alta tasa de vacunación. Está sorteando muy bien estos embates de esta quinta ola de COVID, y los hospitales no están saturados ni los pacientes están teniendo una mala evolución. Bueno, saludamos a todos los lectores, a los oyentes, a todos los que nos han acompañado en este proyecto llamado Metro Podcast, en un nuevo episodio con el doctor Julio Sandoval y la periodista Reinelda Álvarez. Doctor, usted imagínese en esta situación, una reunión familiar. Llega un personaje y comienza a hablar sobre las vacunas, pero no de la forma más positiva. Inunda todo el salón con tipos de mensajes antivacunas. Y usted está allí, ¿qué hace? ¿Se acerca y trata de disuadirlo? ¿Prefiere no hablar? ¿Qué hace en esa situación? Es excelente pregunta y nos ha pasado. A veces vamos a restaurantes, estamos en la calle, caminando en los hospitales y nos encuentra gente diciendo que alguien le ha abrumado de información que los confunde. Nosotros los médicos que estamos bien actualizados en estos temas de las vacunas, lo que hacemos es que tratamos de darle información a la población para que ellos realmente se convenzan de los beneficios de la vacuna. Uno le muestra artículos, la experiencia de otros países, el proceso amplio de vacunación, de lo que es fabricar una vacuna. Y la gente realmente ha tenido una buena acogida con el tema de la vacuna. Pero siguiendo tu línea de pensamiento, estando en una reunión familiar, puede haber alguien muy radical con mensajes antivacunas, y lo hay en Panamá. Pasa. Son casos que se repiten en las pandemias y en la familia. Este grupo de médicos que te digo, lo hemos conversado, hay ciertas personas que nosotros no la vamos a poder convencer. Tú sabes, tratamos de enfocarnos en el que tenga dudas, en el que te acerca a un médico y le dice, mire, es que yo tengo dudas porque escuché esto. A ese lo convencemos, a ese le explicamos. Pero hay ciertas personas radicales con ciertas creencias de distintos tipos. Ustedes han visto que aquí hay colegas que han agarrado esto como una bandera política, inclusive movimientos políticos que nacen de un proyecto antivacuna. Hay otra gente con ciertas creencias religiosas que se les respeta y nos lo han manifestado, que dependiendo de su religión, ciertas cosas, con los radicales nosotros tratamos de evitarlo, pero la gran masa de la población
se ha vacunado y las que tienen duda, tratamos de sacarle las dudas. O sea, que usted no se enfrascaría en una discusión acalorada en medio de una reunión familiar. No. ¿No le ha pasado hasta ahora? No me ha pasado hasta ahora, gracias a Dios. Pero sí nos ha pasado en los medios de comunicación, en las redes sociales, que ustedes han visto algunos grupos antivacunas diciendo que somos unos genocidas. Incluso por ahí nos pusieron hasta una demanda, porque los mensajes de este grupo incluso atentaban contra la salud pública, porque si tú empiezas a decir que la gente no se vacune, empiezas a decir falsedades sin sustento científico, tú puedes incitar a que la gente realmente se complique de esta enfermedad. Doctor, quinta ola, cuarta dosis. Eso quiere decir que viene la quinta dosis y la sexta ola. Esperemos que no. Nosotros creemos que, y basado en los estudios científicos, que el COVID va a quedar como una enfermedad estacional, como la gripe. Probablemente va a haber que vacunarse anualmente. Distintas variantes van a aparecer, igual que la influenza, que aparecen distintas variantes. Así que creemos que ya una vez, suena un poco difícil, pero probablemente todos nos vamos a contagiar de COVID. Recientemente yo pasé enfermedad de COVID, luego de 30 meses de estar luchando contra esto. Me había salvado de COVID y me dio hace un par de semanas. Gracias a Dios me recuperé bien y no tuve ningún problema. Pero al final la mayoría de la gente vamos a desarrollar inmunidad natural, ayudado con la inmunidad de la vacuna, y vamos a poder sortear los siguientes episodios de ataque de COVID. Doctor, uno lo ve a usted como uno de esos doctores que enfrentó esta batalla cuando no se sabía absolutamente nada. Me gustaría más que nada que usted diera como esa anécdota de cómo se enfrentó usted al ver una sala intensiva completamente llena de pacientes y no saber realmente a qué se estaba enfrentando ni cómo enfrentarlo. Me gustaría más que nada que nos contara esos pequeños detalles de ese tiempo. Pero yo te agradezco la pregunta, porque mira, ahora todo el mundo habla de COVID, ahora hay muchos expertos de COVID, pero tú bien lo has dicho, marzo, abril de 2020, contra una enfermedad nueva que no se sabía ni cómo tratarla, ni si me iba a contagiar y yo me iba a morir, o mis colegas también. Realmente mucha gente abandonó, como dicen realmente, ¿no? El tema o la exposición. Fue muy duro esos primeros días, más que nada porque los médicos que atendimos a estos pacientes, las enfermeras, los terapeutas respiratorios, todo el personal de salud, exponía su vida, no habían vacunas, pero no podías abandonar los hospitales. Y yo siempre en todos los foros que hay, que nos hace algún tipo de reconocimiento en la Universidad de Panamá, Facultad de Medicina, siempre yo reconozco al personal de salud que no abandonó los hospitales. Fue muy duro esos tiempos, muchos nos fuimos a nuestras casas para evitar contagiar a nuestros familiares. Y lo más difícil de esos momentos fue habilitar las unidades de cuidado intensivo a nivel nacional, desde Chiriquí hasta Colón, Azuero, Provincias Centrales, Chorrera, San Miguelito, porque nosotros dentro del Comité Técnico Asesor que ayudábamos al MINSA, mi labor era los cuidados intensivos. Entonces nosotros teníamos que garantizar que los cuidados intensivos tuvieran capacidad de ventiladores, de cama, bombas de infusión, medicamentos, y que no se sobrepasara la capacidad. Eso fue lo más duro, enfrentarnos a un virus desconocido, arriesgando nuestra vida, y a la vez que la capacidad hospitalaria en la parte pública tuviera toda ese aparataje para poder atender a los pacientes más graves. Eso fue, la verdad, que un gran reto. Hay casos y testimonios que se repiten durante la pandemia, pero uno en particular muy intenso. Es aquel momento en el que un paciente se despide cuando entra en UCI. Y hablamos de una despedida muy dolorosa, porque pues deja de estar despierto con la familia, y pasa a un estado en este salón pues tan complicado y tan lleno de aparatos. ¿Cómo funciona esa sensibilidad para no derrumbarse y no caer en una depresión luego de ver tantos casos? Eso que tú preguntas es importante, porque eso aplica tanto para los pacientes, familiares y médicos. Mario, lo que pasa es que una de las cosas más terribles de la pandemia del COVID fue
que el paciente hospitalizado perdía contacto con su familia. Porque normalmente, ¿qué hemos aprendido? Todo el mundo, cuando tiene un familiar enfermo, los hijos se turnan, la esposa, yo voy a estar al hospital pendiente de... Pero el COVID, para evitar más contagio, el paciente entraba y le teníamos que dar informe a los familiares vía telefónica, que si videollamada, que si un chat o un audio. O sea, y las personas se desesperaban. Porque decían, yo no puedo verlo. O sea, eso fue lo más difícil de esta enfermedad. Que al principio tuvimos que aislar a los pacientes de su familia en unos momentos difíciles cuando estaban hospitalizados. Y eso trajo mucha depresión en los pacientes, en los familiares, en el personal de salud que veía que se convertía en el familiar del paciente, pero de tanta gente. Entonces, fue muy duro. La verdad que en eso tenemos, digamos, entrenamiento, pero yo siempre lo digo, a uno le duele todo el paciente que se le muere, que se complica, a todas las enfermeras, todo el personal, pero uno trata de reponerse y saber que hay otros pacientes esperándolo, otros familiares esperándolo, así que uno va y bueno, continúa. Fue muy duro, pero pudimos salir adelante de eso. Intensivista, esa es una especialidad que muchos hemos conocido ahora en esta pandemia. En la pandemia, sí. ¿Cuál es la preparación para un intensivista? Sí, un especialista en medicina crítica o en cuidados intensivos, antes de hacer esa subespecialidad, tiene que tener una especialidad básica, que llamamos nosotros. Tú te gradúas de médico, haces tus 2 años de internado, y después de hacer tus 2 años de internado, tienes la opción de ser un cirujano general, un internista, especialista en medicina interna, que es mi caso, anestesiólogo o urgenciólogo, especialista en emergencia. Esas son especialidades troncales o básicas. Ya eres especialista, pero si quieres hacer la subespecialidad de medicina crítica, necesitas tener esas bases, una de esas bases. Entonces haces 3, 4 años de estas básicas y después haces unos 3 años más, o 2, 3 años más de medicina crítica. Y como bien dice, el término intensivista se volvió un poco famoso, o la gente no lo conocía en la pandemia, porque el médico intensivista está en las áreas críticas, recibe el paciente grave después de una cirugía, un accidente automovilístico, pacientes con cuadros de sepsis severa, y no es un médico que anda por ahí anunciándose como de que vengan al cuidado intensivo a verse conmigo. Entonces la gente no conoce la especialidad, diferencia de un cardiólogo, de un cirujano. El intensivista está frente a pacientes graves y lo llaman a cada rato por algún paciente que cambie la condición. ¿En esta especialidad cómo está Panamá? En esta especialidad de Panamá, fíjate, en Panamá hay entre 90 y 100 intensivistas, por ahí más o menos. Es una de las subespecialidades de la medicina muy pujante, con un alto nivel de preparación. Los colegas intensivistas que trabajan tanto en las instituciones públicas como privadas tienen una preparación muy buena. La mayoría se han entrenado en el extranjero, otros se han entrenado aquí en Panamá, ya la especialidad la hay aquí. Pero puntualmente, si la pregunta va dirigida a si son suficientes, no somos suficientes, porque cada vez hay más pacientes graves, más pacientes gerontes que viven más con enfermedades comprometidas y que necesitan un cuidado intensivo. Cambiando un poco de tema, Doc. Dicen por ahí las malas lenguas que los fanáticos del Real Madrid son los más difíciles, los más complicados. Hombre, nos fue bien, ganamos la Champions, sí, la 14. ¿Será por eso que la yo soy fanático del Madrid. ¿Y cómo te hace con el doctor Xavier Saint-Lloren, por ejemplo? Ahí nos cabemos un par de tweets, tú los viste en estos días, ese es mi amigo. Sí. No, Xavier es demasiado barcelonista, demasiado culé con el Barcelona. Pero bueno, yo le digo que no pierda la usura de carácter. Este año se fueron sin Champions, sin Liga, sin nada, sin Messi ya. Y nosotros nos fuimos con todo, Liga, Champions. Menos con Mbappé. Eso nos faltó, Mbappé. Yo creo que Mbappé nos dio como la vuelta. Yo creo que el plan de él siempre era quedarse en el Paris Saint-Germain. No sé tú qué piensas, pero me parece como que... ¿Juega fútbol? Un poco más pádel. ¿Pádel? Sí, estoy jugando. ¿Qué hace para poder distraerse un poco? El pádel, he encontrado la válvula de escape para soltar el teléfono por 1 hora, hora y media, porque la verdad el teléfono está lleno de mensajes, de chats, de consultas. Practico deporte, quemo mis calorías, suelto el teléfono. Tú sabes que ahora está la fiebre del pádel, eso está por todos lados ahorita, así que
ahí nos distraemos con el pádel. Doc, y hábleme un poco de sus colegas médicos que tienden a tener un poquito de intolerancia con las personas que le dicen, no, pero el COVID es solo un resfriado, el COVID es solo un resfriado. ¿Hay algún tipo de, digamos, de enojo justificado en la población que está cansada y que dice, bueno, ya, o sea, uno, el COVID pareciera ser un resfriado. Dos, los encierros ¿son o no son justificables en esta pandemia? Mira, todo a su tiempo. Nosotros ya pasamos por lo peor del COVID, ya aprendimos, la población cooperó, cuando llamamos a cuarentena la gente se encerró, cuando dijimos que usara mascarilla la gente la utilizó, cuando le dijiste que se pusieran su vacuna la gente se vacunó. Y cuando digo la gente, estoy hablando de arriba del 90% de gente que acató las medidas de restricción de la movilización, acató las medidas de distanciamiento, de usar mascarilla, de ponerse su vacuna. Entonces, Panamá como país cooperó, la población cooperó, las autoridades hicieron lo que tenían que hacer en su momento, pero ya es momento de pasar la página y yo lo he compartido en foros. Nosotros seguimos contando casos en Panamá y yo creo que eso ya es innecesario en estos momentos. ¿Por qué? Porque eso ¿qué hace? Mantener a la población en zozobra de que hay 3.000, 2.500, 2.000. Ya nosotros tenemos prácticamente hemos pasado la inmunidad de rebaño, tenemos alta tasa de vacunación, tenemos una enfermedad que se presenta en la gente con cursos leves, como si fuera un cuadro gripal. Entonces, veamos hacia adelante, reactivemos la economía, veamos las enfermedades crónicas que dejamos de atender, el paciente diabético, hipertenso, cardiópata que tiene cirugías pendientes, el paciente ortopedia que tiene cirugías pendientes. Veamos en el sector salud otros temas que dejamos atrás por la pandemia. El tema de los medicamentos, que siguen en alto costo de medicamentos. Veamos hacia allá. Pero me llama la atención que todavía en Panamá seguimos contando casos. Yo tuve un viaje reciente, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Chicago, a un concierto. Habían 60,000 personas en un estadio sin mascarilla, sin pedirte QR, sin pedirte vacunación. O sea, ya países del primer mundo han mirado hacia adelante, y es cierto, nos pasó la pandemia, pero la población cooperó. Ya dejemos de contar casos de COVID. ¿Cree que debemos de estar ya preparados para eliminar las mascarillas? Hacia allá tenemos que ir, exactamente. El uso de mascarilla, solamente dejarla para espacios como aeropuertos, lugares de transporte masivo donde hay un encierro, pero la obligatoriedad de la mascarilla es un tema que ya se debería reevaluar en Panamá. O sea, que usted de alguna forma sí entiende el enojo de las personas cuando ve a una autoridad en la playa sacando a los bañistas. Sí, totalmente. Por razón de pandemia. Se comprende, por supuesto que nos ponemos en el lugar de la población y yo repito, la población cooperó y acató las medidas cuando se necesitaba. Sí. Doctor, además del COVID, yo estoy seguro que no es la única emergencia que usted atiende. ¿Qué otro tipo de situaciones médicas atiende un intensivista? Bien, medicina crítica y cuidado intensivo atiende pacientes inestables. El más agudo es un paciente que tiene un accidente automovilístico y que queda gravemente enfermo. O un paciente que es víctima de un hurto y recibe una herida por proyectil de arma de fuego o una herida por arma blanca. Ese es un paciente muy agudo, muy grave y que nos llega a los cuartos de urgencia de la unidad de cuidado intensivo. Otro tipo de paciente es el paciente que va a una cirugía mayor, cirugía de bypass coronario, cirugía de cranectomías por algún tumor en el cerebro, de cirugía de columnas que demoran 6, 8, 10, 12 horas, o cualquier complicación que haya de esa cirugía. Eso va a cuidado intensivo. Esa es otra población de pacientes que atendemos. El otro paciente es el paciente que tiene una enfermedad, alguna infección, una neumonía, alguna diabetes descompensada y que requiere una monitorización más
específicas en los cuidados intensivos. Ese básicamente es un resumen a grandes rasgos de el tipo de paciente que podemos atender en los intensivos. Viruela del mono, ¿debemos preocuparnos? Viruela del mono, el nuevo tema ahorita la pandemia, en la palestra. Mira, la viruela del mono no es tan contagiosa como el COVID-19. Es cierto que debemos tener el nivel de alerta sanitaria vigilando cualquier caso que haya. Hoy vimos que Costa Rica notificó su primer caso de sospecha. Sin embargo, me parece innecesario alarmar a la población con una enfermedad que no es tan transmisible y que no va a llegar a ser una pandemia. No hemos terminado de recuperarnos del COVID-19 en un país como Panamá, en vías de desarrollo, con tantos problemas que tenemos desde el punto de vista socioeconómico, y vamos a empezar ahora a alarmar a nuestra población con el tema de la viruela del mono, que la población que fue vacunada contra la viruela humana antes de 1980, esa población debe estar tranquila. ¿Quiénes son más vulnerables? Los que nacieron después del 80. Pero repito, es una enfermedad muy difícil de contagiarse, con secreciones, en una exposición muy prolongada, con la persona que tiene manifestaciones cutáneas en la piel, donde la cual uno se puede dar cuenta que la persona tiene estas manifestaciones. Así que yo no considero que debemos alarmar a nuestra población en Panamá con este tema. ¿Podríamos decir que Panamá debe estar tranquilo o podríamos enfrentar esto muy bien? Alerta sanitaria, vigilando algún caso sospechoso, pero sin alarmar más de la cuenta a la población. Ya en la recta final, Doc, de este podcast, yo le voy a hacer un par de preguntitas que tal vez se salgan del plano médico y usted me dirá si está a favor o en contra. De los Steelers, sí. Yo soy fanático de los Steelers. ¿No te gusta la NFL? Un poco. Pero usted Madrid, es más fanático de los Steelers que de los del Real Madrid. Ambos. Esos son mis... Su corazón está dividido en dos. Y en la Selección Nacional de Fútbol. En tres está dividido. Ahí está. Okay. A ver, reelección de políticos, ¿a favor o en contra? En contra. Despenalización del aborto. En contra. Espérame, repíteme esa pregunta. Despenalización del aborto, o sea que si estoy a favor o en contra. En contra del aborto, excepto en situaciones terapéuticas. Comité médico que evalúe el caso con un equipo de trabajo social, individualizar los casos. Despenalización de la marihuana para uso recreativo. Para uso medicinal, sí. Para uso recreativo todavía no veo a Panamá entrando en eso. Bien. Esto fue otro episodio de... Oye, esas tres preguntas tuvieron buenas. Está bien, me gustaron. Esto fue otro episodio del Metro Podcast con Gracias. El doctor Julio Sandoval, importante figura y muy relevante en estos últimos meses. Y un último mensaje, doctor, para aquellos que se sienten un poco atribulados. Mira, el último mensaje, y nuevamente agradecerle a Metro Libre, es positivismo. Positivismo. Nosotros vivimos 2 años muy difíciles en Panamá con esta pandemia, el mundo, pero en Panamá con esta pandemia. Entonces, debemos ver todo en positivo, tratar de buscarle el lado positivo a las cosas. Ya pasamos la pandemia, ya estamos vacunados, vamos a ver cómo recuperamos nuestro trabajo, la gente que perdió los empleos, la parte de salud. Bueno, vamos a ver las enfermedades que dejamos de atender. Pero el mensaje a la población es que ya hay que entrar en un ambiente de positivismo, mirar hacia adelante, los proyectos que quedaron pendientes y que la pandemia nos obligó a pararlos, retomarlos y echar el país para adelante entre todos. Gracias, doctor. Y nos vemos la próxima semana y nos dejan sus comentarios en nuestro canal de YouTube y Spotify.